Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mucho gusto a todos, a los que no me guste conocerlos y a los que no, mucho gusto. Me presento. Yo soy el doctor Isaac Roberto Labra Salgado, soy urólogo oncólogo y soy miembro del staff de especialistas de UroSur. Y pues bueno, el día de hoy tenemos algo muy importante para cerrar, que es el cierre de Noviembre Azul. Todo este mes tratamos de hacer un gran esfuerzo para poder llevar a la concientización de la revisión de todos los varones, no solamente para cáncer de mama. Tuvimos la fortuna de que todas las promociones que se hicieron durante el mes, las pruebas gratuitas de antígeno prostático, las flujometrías que se hicieron, todas se acabaron. Yo creo que el punto al cual se quería llegar, el que la población masculina acudiera a revisión, en gran parte se logró mucho más que años pasados. Hace poco tiempo, en el 2017, el Senado de la República menciona que el día 29 de noviembre sería el Día Nacional contra la Lucha del Cáncer de Próstata. Esto, además, también por medio de un impulso muy importante que se le dieron a asociaciones civiles que se dieron cuenta de la importancia y la realidad del cáncer de próstata en nuestro México, y no solamente en México, sino también en América Latina. Entonces, en un esfuerzo importante, conjunto, la Clínica UroSur con Sofarma, a quien agradecemos muchísimo, y pues bueno, a mi gran amigo Andrea Galioli, es un gustazo y de veras un honor presentarte, amigo. El doctor Andrea Galioli, con ustedes, él es médico cirujano, egresado de la Universidad de Milán. Él estuvo durante mucho tiempo en investigación en la clínica de Fundación Pushbert y además también hizo el fellowship formal. Ahí es donde tuve la oportunidad de conocerlo. De todos de ellos, de todos los que estamos ahí, la verdad, Andrea siempre fue de los más sobresalientes. No es por nada que platicando con Palo, él fue el que siempre me decía que había que fichar gente joven como Andrea, y no es por nada, por más 168 abstracts y publicaciones, más de 250 citaciones de sus artículos en diferentes revistas, 6 capítulos de diferentes libros, acreedor al premio de la Hans Merberg Award, que se da para estudios de investigación, y al mejor paper en cirugía de mínima invasión. Eso fue el año pasado. Y hoy, con cientos de estudios, amigo, cuando quieras venir a México no vas a poder de tanto que tienes trabajo. Pero bueno, sin más ni más, un gusto el que, pues bueno, nos puedas dar tu charla bastante completa sobre qué es lo nuevo, qué es lo que viene para el mundo en general de los tumores genitourinarios. Adelante, Andrea. Primero de todo, agradecerte muchísimo por la invitación. Un placer, es un gusto hablar con colegas digamos, de otra parte del océano, pero estamos tan cerca ahora con estas posibilidades, digamos, de hacer reuniones online. Gracias como colega y como amigo, digamos. Ahora vamos a empezar, porque no tenemos que perder tiempo, tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Pues entonces hoy vamos a hablar del manejo novedoso de los tumores urinarios. Sabemos que los tumores urinarios se dividen en 5 categorías y empezamos con el tumor de la próstata. Por incidencia sabemos que es, digamos, el que más impacta a la salud masculina probablemente. Y de hecho sabemos que tenemos 2 tratamientos estándar para el tumor localizado, o sea, la prostatectomía y la radioterapia. Pero sí que es verdad que en los últimos años se ha desarrollado una nueva técnica que es la terapia focal. O sea, es una hemiablación, una ablación focal, digamos, de verdad, o la utilización de una técnica que se llama OK-Stick, donde fundamentalmente se van a tratar 3/4 de la glándula próstata. Entonces, la definición, digamos, quizás no es unívoca, porque hay diferentes tipos de terapias focales, pero sí que es cierto que se hicieron muchos estudios y que sabemos que esta es una técnica que se puede utilizar en casos seleccionados. Lo que nos falta entender es cómo podemos utilizarla, en el sentido que la terapia focal la definimos como la ablación de la lesión dominante, de la lesión index, digamos, pero sabemos que el tumor de la próstata es un tumor multifocal.
Entonces, en este estudio, en este consenso que se hizo, eh, una de las soluciones que se encontraron es que el hecho de tener un tumor multifocal no tiene que ser un criterio de exclusión para la terapia focal, pero en casos de tumores que son core 3 más 4, con una longitud mayor de 5 milímetros o con un riesgo score mayor de 4 más 3, eh, hay que tratar todas las lesiones. ¿Y cuáles son los tipos de terapia focal que podemos hacer? Hay diferentes, hay la quimioterapia, el IFU, láser, la terapia fotodinámica, la electroporación irreversible y la braquiterapia. De hecho, yo ahora voy a hablar simplemente de la crioterapia. ¿Por qué? Porque es la que hicimos en nuestro centro. Lo hacemos desde hace años, digamos desde hace 2013. Se propone de hacer de proponer, digamos, un daño a nivel tisular gracias a la inducción de bajas temperaturas hasta un -40, con un calentamiento sucesivo, lo que supone no solo un daño celular directo, sino también un daño celular mediado por la inflamación, ¿vale? Y de eso es una técnica que hemos utilizado en más de 100 pacientes y hemos averiguado que es una técnica que de verdad puede ser interesante, puede dar buenos resultados oncológicos y también funcionales en casos de tumores de riesgo bajo o en algunos casos de tumores de riesgo intermedio, o también como terapia de salvaje en casos de recidiva bioquímica tras radioterapia. Y aquí podéis ver un caso de una crioablación por una recurrencia local en un lóbulo derecho. Habían 6 biopsias positivas de un Gleason 3 más 4. Podéis ver que utilizamos algunas agujas que tenemos que poner cada uno a 1 centímetro, 1,5 centímetros para tratar todo el lóbulo, ¿vale? Y también pondremos una sonda a nivel prerectal, esto para, digamos, asegurarnos que el recto no tenga ningún tipo de daño y que no se pueda ocasionar una fístula rectal, que de hecho en nuestra serie nunca pasó. Aquí vemos el posicionamiento, la colocación de la primera aguja, la segunda, pondremos 4 al final. Está haciendo la intervención el doctor Breda, que es mi jefe de la unidad de oncología y también, no sé si lo sabéis, pero recientemente ha devenido el jefe del ERUS, o sea, de la sección robótica de la Sociedad Europea de Urología. Y aquí vemos que pone también la aguja prerectal, digamos, para asegurarse de no hacer ningún tipo de daño a este nivel. Pondremos también una sonda a nivel vesical. Esto normalmente lo hace después de hacer una cistoscopia. Aquí veis cómo se reparte, digamos, las temperaturas a nivel de la aguja. Se puede generar una bola que puede ser tanto ovoidal como esférica, dependiendo del tipo de aguja que se utiliza. Aquí vamos a poner una sonda que mantiene, digamos, también a nivel uretral caliente el sistema. Y aquí vamos a empezar a dar una primera inducción de la crioterápica llegando a temperaturas inferiores a 40 grados. Entonces aquí veis que aquí podemos notar la temperatura rectal, la temperatura a nivel del tumor y también a nivel del esfínter, que claramente es una parte fundamental para nosotros porque no queremos ocasionar ningún tipo de daño a aquel nivel. Y empezamos con la inducción el primer ciclo, digamos, de freezing, que se hace hasta los 40 y después se deja que la calentación sea, digamos, pasiva, no activa. Y después de esto vamos a dar un nuevo ciclo de freezing hasta los 40.
aquí podemos ver, digamos, a nivel ecográfico lo que puede ocasionar la crioterapia. Se nota claramente, digamos, que ha sido efectiva. Y también es por esta razón que le vamos acabando, digamos, la intervención, y considera que este tipo de intervención lleva más o menos 40 minutos y tiene buenos resultados, como decía. No lo digo solo yo, pero lo dicen todos los estudios que se hicieron. El nuestro fue recientemente publicado en 2020 en Actas Urológicas Españolas. Podéis ver que hay algunos casos de crioablación total de la glándula y otros de hemicrioablación, donde sí que hay una diferencia, digamos, en la continencia inicial, que es mayor a nivel de los casos de hemicrioablación, pero al final al año es de 83%, y puede ocasionarse claramente casos de impotencia después de este tipo de tratamiento, sobre todo si hablamos de la crioablación total. En la hemicrioablación no, es más raro. ¿Por qué? Porque de hecho vamos normalmente a dar un daño solo a nivel de uno de los dos bandas neurovasculares. Y la recurrence free survival a 4 años fue de 69% en casos de crioablación total contra un 53% en casos de hemicrioablación, siendo esta diferencia no estadísticamente significativa. Hemos analizado en otro paper también los resultados de la crioterapia de salvaje, y como podéis ver, digamos que la mediana de supervivencia libre de enfermedad, definida, digamos, por recidiva bioquímica, obviamente, fue de más de 4 años. Entonces, esa es una opción que hay que dar en casos seleccionados. Pero es una opción viable, sobre todo, por ejemplo, después de una radioterapia, donde en caso de recurrencia local, una nueva radioterapia sabemos que ocasiona un daño, digamos, a nivel de los órganos de los órganos pélvicos, y una serie de efectos colaterales que no podemos asumir. Y la prostatectomía radical es una opción viable, pero claramente técnicamente un poco más compleja. Entonces, normalmente en casos de pacientes que un primer diagnóstico, en los cuales se ha indicado, por ejemplo, una radioterapia, una vigilancia activa, pero que no se quieren someter a una de las dos por X razones, o en los cuales se ha indicado una prostatectomía radical, pero que no quieren una prostatectomía radical ni tampoco una radioterapia, se puede proponer este tipo de tratamiento, y también en casos claramente de recurrencia local tras tratamiento con radioterapia, donde la prostatectomía radical sea contraindicada, o cuanto menos donde se quiera, digamos, utilizar un tratamiento con un menor riesgo quirúrgico. Y ahora os voy a hablar de una nueva, es así que es una novedad, digamos, que apareció en los últimos años, que es la microscopía confocal. Este es un tipo de microscopio, hay varios. Nosotros como Fundación Puigverd ya hicimos algunos estudios sobre el microscopio confocal con sondas durante ureteroscopias por tumor del alto tramo urinario. Y ahora estamos empezando un estudio donde vamos a valorar los márgenes posterolaterales de la próstata tras prostatectomía radical y el ápex, y eventuales márgenes, digamos, donde haya una sospecha de tumor T3. Este es el primer estudio que fue desarrollado por el equipo del profesor Bernardo Rocco, y que muestra que este tipo de microscopio confocal tiene un gran porcentaje de agreement entre los que hacen la evaluación. ¿Y por qué lo digo esto? Porque este microscopio confocal nos permite de valorar dentro de 15 minutos una pieza, por ejemplo los márgenes posterolaterales, como si fuera un examen definitivo de anatomía patológica con hematoxilina y eosina. Y esto claramente ocasiona una posibilidad de intentar hacer una prostatectomía en sparing en muchos más casos, porque siempre a los 15 minutos tendremos la posibilidad, si es que es necesario, de hacer una resección y de claramente alargar un poco nuestra resección para ser radical desde el punto de vista oncológico. Y de hecho, nuestros colegas ya publicaron un Surgery in Motion ahora,
que muestra cómo en un 16% de los casos que hicieron una resección secundaria porque tenían un margen positivo y al final salió un R0, por lo cual tiene, digamos, un impacto clínico fundamental y nosotros como Fundación Puigvert vamos a colaborar con ellos para validar, digamos, este tipo de microscopio confocal. Empezaremos con el tumor de la próstata en diciembre. Y esto es un poco, digamos, cómo se hace esto. O sea, primero de todo sacamos la próstata, preparamos la pieza, que esto es ponerla en dos soluciones básicamente en 10 minutos, hacemos un escáner del margen que vamos a analizar y se ve que hay una procesación por un algoritmo, digamos, inteligente que permite darnos una imagen que es completamente igual a la de hematoxilina eosina. Esto es una cosa que os quería mostrar. Todavía no tengo, digamos, datos de mi institución, pero sí que es cierto que es algo que interesa mucho y se podría hacer también en diferentes otros tumores, por lo que lo valoraremos sobre todo a nivel del urotelio. Hablando de urotelio, vamos a empezar, digamos, a hablar de temas donde como institución trabajamos muchísimo sobre tanto el tumor de vejiga como el tumor del acto tramourinario y empezaremos con la RTU convencional en el tumor vesical, porque sabemos que esta es una, digamos, es una parte fundamental del diagnóstico del tumor vesical, pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, pueden haberse resecciones incompletas o, sobre todo, una alta tasa de ausencia de músculo detrusor en la pieza final, que sabemos que es un marco fundamental de la calidad de esta resección. Y de hecho también, como vamos a hacer una resección convencional, seguramente no vamos a respetar el principio oncológico que dice de no manipular el tumor. Y hay un riesgo de implante y de seeding que sabemos ser, digamos, significativo durante este tipo de RT. Y esto claramente es un problema, porque si, por ejemplo, falta el músculo detrusor en la pieza final, en las sucesivas histoscopias sabemos que hay un riesgo de tener hasta un 44% de recurrencia contra un 21% en los cuales hay el músculo detrusor. Y entonces es por esto que se propuso de hacer la RTU en bloque, que se propone no solo de quitar la pieza en una única, de quitar, digamos, el tumor en una única pieza, sino sobre todo de encontrar el plano muscular, seguirlo, de forma tal de saber con seguridad que hemos encontrado la muscular y entonces dar una calidad de la RTU mayor porque habrá una mayor tasa de músculo detrusor. Y de hecho esto es lo que se vio en los primeros estudios retrospectivos que fueron analizaron sobre todo el en-bloc láser contra la RTU convencional normalmente monopolar y parecía que el tiempo operatorio era lo mismo, pero había un tiempo de sondaje vesical, un tiempo de irrigación, un tiempo de estancia hospitalaria menor a favor, digamos, del en-bloc, así como una menor tasa de estimulación del nervio obturador y en algunos casos una menor tasa de recurrencia a los 24 meses. Estos resultados fueron algo sorprendentes, seguramente, y quizás demasiados entusiastas sobre este tema. ¿Por qué lo digo? Porque después se hicieron algunos estudios randomizados que están acumulados por un diseño, digamos, unos materiales y métodos que tenían algunos defectos en el diseño de muchos, como podéis ver, no se analizaron algunas cosas y es por esto que de hecho fueron publicados en la mayoría en revistas de bajo impacto y que los resultados fueron tan discrepantes, tan diferentes, porque vemos que, por ejemplo, en el primer estudio de Hashim hay una tasa de músculo detrusor en RTU convencional de 60% contra un 100% del estudio de Balan y un 95% del otro estudio, y en dos estudios ni se valoró este que es claramente uno de los outcomes más importantes. Y es propio por esto que se hizo una consensus
en 2020, en la cual nosotros participamos en la persona del doctor Breda, donde se consensuó que los estudios randomizados que están en este momento en la literatura son biased, porque tienen algunos errores en el diseño y probablemente no alcanzaron algunos resultados importantes, pero sí que es factible utilizar la técnica de RTU en bloc. Hay todavía dudas sobre si es verdad o no que la patología final tenga una mayor calidad y entonces si tiene un impacto efectivo ser o no el en bloc. Y es por esto que dicen que se necesita un buen estudio randomizado, prospectivo, claramente. Y nosotros lo hicimos con el objetivo de dar, digamos, la mayor calidad posible de evidencia, obviamente, comparando estas dos técnicas, no solo a nivel patológico, sino a nivel de la técnica quirúrgica y a nivel de los resultados oncológicos. Y lo hicimos poniendo como endpoint primario claramente el estadiaje patológico, en particular la tasa del músculo detrusor. Como endpoint secundarios habían los artefactos en la pieza, la posibilidad de hacer la subclasificación T1 que nosotros utilizamos, T1 A, B y C, la tasa de instilaciones de quimioterápico, las variables quirúrgicas intra-postoperatorias, así como las complicaciones y los resultados oncológicos. Y lo diseñamos como un estudio de no inferioridad, dividiendo los grupos con una ratio de 2:3, porque en el grupo convencional, donde nos planteamos de reclutar 120 pacientes, habían dos subgrupos, 60 pacientes con monopolar y 60 con bipolar. Mientras que en el grupo en bloc, 180 pacientes, 60 con monopolar, 60 con bipolar y 60 se trataron con láser. Los criterios de inclusión fueron tumores inferiores o iguales a 3 centímetros, número de lesiones inferiores o iguales a 3 y ningún signo de invasión muscular o de invasión a nivel ureteral. Aquí podéis ver las asas que utilizamos para hacer el estudio. Y de hecho, acabamos el estudio o el reclutamiento más que el estudio en mayo de 2021 con un dropout rate del 17%, 107 pacientes se analizaron para el grupo convencional, 140 para el grupo en bloque, siendo estos comparables por las variables preoperatorias que veis aquí. Y de hecho los resultados intraoperatorios fueron completamente iguales, porque tanto el tiempo quirúrgico como la tasa de perforación y el reflejo del nervio obturador fueron iguales. La extracción de la pieza en el grupo en bloc se pudo hacer dentro del receptor o con el receptor en la gran mayoría de los casos, en el 94% de los casos. Y los resultados postoperatorios fueron comparables tanto en las complicaciones como en los días de lavado vesical, de sondaje, la estancia hospitalaria. Sí que hubo una diferencia no estadísticamente significativa en la tasa de instilación de quimioterapia planificada, porque se pudo hacer en el en-bloc en el 94% de los casos y un 86% de los casos de RTU convencional. Pero la cosa más importante es el resultado patológico, y la tasa de músculo detrusor fue del 93% en el RTU convencional y de un 95% en la RTU en bloc. Ese es un resultado, digamos, que destaca que no había diferencia en la tasa de músculo detrusor en la pieza final entre los dos grupos, siendo esta tasa de músculo detrusor muy elevada en ambos grupos, con un TX que aparece en un 2,8% de las RTU convencionales y en un 4,3% de la RTU en bloc. Pero sí que hubo una diferencia en la factibilidad del subestadiaje T1, que fue el 100% en el caso de en bloc y un 80% en el caso de la convencional. Los resultados oncológicos fueron totalmente comparables, con una tasa de recurrencia con una mediana de follow-up de 15 meses de 17,6% en el RTU convencional y de un 12,9% será RTU en bloc. Y ahora vamos a hablar del disparate twin, del mellizo muy similar al tumor vesical, que es el tumor del alto tramo urinario. Sabemos que la nefroureterectomía es el tratamiento estándar del tumor del alto tracto urinario, pero sí que siempre más
hay que pensar de hacer un tratamiento kidney sparing en los casos de tumores de bajo riesgo o en los casos de tumores de alto riesgo del uréter distal, donde, por ejemplo, se puede hacer una ureterectomía distal. El problema es cómo vamos a categorizar a estos pacientes, porque sabemos que el TAC tiene una sensibilidad muy elevada en hacer el diagnóstico, pero a la hora de caracterizar el número de lesiones, el tamaño de las lesiones y la localización, puede ocasionar algunos errores, y de hecho demostramos en nuestra serie retrospectiva que en un 50% de los casos la ureteroscopia puede cambiar el tipo de indicación que damos por un tumor de vías. Y hay que decir que también la ureteroscopia tiene sus inconvenientes, porque hasta un 30% de las biopsias puede ser inconcluyente. En un 30% de los casos hay un upgrading después de la nefrouretectomía a tumor, por ejemplo, de bajo grado a alto grado, y puede haberse también una staging. Y el problema es que la citología urinaria tiene una sensibilidad baja por el alto grado, que puede alcanzar el 70% en caso de citología in situ. Y de hecho, este es uno de nuestros problemas, ¿no? O sea, podemos ahorrarnos una ureteroscopia. Bueno, las líneas guías europeas nos dicen que sí, que lo podemos hacer, que si no vamos a cambiar la indicación, ¿por qué deberíamos hacer la ureteroscopia? Pero por la razón que os decía antes, es difícil pensar en nuestro centro no hacer una ureteroscopia. ¿Por qué? Porque en muchos casos no solo las lesiones son distintas a lo que aparecen al TAC, pero también cambiamos la indicación. Y como podéis ver, en un porcentaje significativo hemos bajado, digamos, la tasa de nefroureterectomías innecesarias o hemos dado indicaciones a nefroureterectomía o ureterectomías en casos donde por TAC claramente sería considerable un tumor de bajo riesgo. Entonces tiene un impacto clínico la ureteroscopia, y nosotros la hacemos de forma rutinaria, aunque las líneas guías no lo contemplen, digamos, no lo consideren como siempre necesario. Claro, uno de los problemas son las biopsias, y sabemos que tenemos diferentes instrumentos que podemos utilizar. En este estudio que hicimos y publicamos en el World Journal of Urology en 2019, se puede ver que comparamos los diferentes tipos de pinzas. Hay que decir que la pinza de 3 French es algo, digamos, más compleja de utilizar, porque muchas veces puede dar biopsias inconcluyentes. Se puede utilizar la Bigopsy, que es muy buena, pero no se puede utilizar en casos de por ejemplo, tumores en cálices, porque no permite, digamos, una buena flexión del ureteroscopio. Y cuando sea posible, siempre utilizar el basket, claramente lesiones papilares, porque en este caso sí que el basket tiene una muy buena rentabilidad. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo podemos hacer un correcto diagnóstico sin tener que hacer tantas biopsias y con todas las desventajas que sabemos, no solo el diagnóstico, sino también considerando que la ureteroscopia, aunque sea una intervención absolutamente endoscópica y por definición mini-invasiva, tiene sus complicaciones y claramente puede ocasionar, según digamos algunos estudios, un mayor riesgo de recurrencia de tumor en vejiga. Bueno, lo hacemos con los marcadores urinarios que tanto se estudiaron a nivel del tumor de vejiga y que probablemente ocasionarán, sobre todo en el seguimiento, no digo de no hacer cistoscopias, pero por lo menos de hacer un número reducido de cistoscopias después de la primera a los 3 meses. Se puede también hacer el mismo, o por lo menos diseñar algunos estudios en el tramo urinario superior, sabiendo que este es un tipo de cáncer mucho más raro, por lo cual es más difícil, digamos, alcanzar números significativos, pero nosotros lo intentamos hacer sabiendo que tanto el tumor de la vejiga como el tumor del tramo urinario superior tienen una morfología similar, unos factores pronósticos que son similares, y es por esto que se definen, digamos, disparate twins.
Entonces voy a presentar, digamos, nuestro estudio que hicimos sobre el EpiCheck, que es un panel de biomarcadores, 15 biomarcadores epigenéticos que se analizó inicialmente en la vejiga, y podéis ver que tiene una sensibilidad de un 91% y un negative predictive value de un 99% para tumores no TA de bajo grado, y podría, digamos, suponer de reducir la cistoscopia de un 70% sin perder ningún tipo de tumor de alto grado. Sabemos que el EpiCheck funciona bien porque necesita poca cantidad de orina, 10 mililitros, no interfiere con la hemoglobina, se puede, digamos, hacer un storage muy simple, y normalmente da, rutinariamente da un EpiScore, o sea, un score que va de 0 a 100, donde más de 60 sería positivo, pero no da un resultado binario. Entonces también podríamos, digamos, cambiar nuestro cutoff dependiendo del tumor que vamos a analizar. Y entonces diseñamos este estudio, que fue un estudio prospectivo no aleatorizado de un único centro, donde valoramos las muestras de orina, tanto a nivel vesical como a nivel del alto tramo urinario, para EpiCheck y para citología, con el objetivo de calcular la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo y también el valor predictivo positivo, y compararlo con la citología. Aquí vemos los resultados, que son realmente muy interesantes, porque el EpiCheck en el tramo urinario superior ha tenido una sensibilidad del 83%, con una especificidad del 80%, que seguramente fue significativamente mejor, digamos, la sensibilidad de la citología, que veis que es del 58%, y destaca que aunque a nivel, digamos, de las muestras vesicales la sensibilidad baja, se mantiene una buena especificidad, y la sensibilidad siempre es de un 20% mayor, digamos, de la citología de orina, pero sobre todo a nivel de tumores de alto grado, las muestras en el alto tramo urinario son prácticamente han dado una sensibilidad del EpiCheck del 96%, con una negative predictive value del 97%. Y a nivel de las muestras vesicales de orina, la sensibilidad de EpiCheck es del 73%, o sea, casi un 75%, con un negative predictive value del 88%, o sea que fue significativamente mejor de la citología, por lo cual podríamos plantearlo de utilizarla en el seguimiento del tumor del alto tramo urinario, tras, por ejemplo, claramente un tratamiento conservativo, como puede ser un ureteroscopio con ablación o una ureterectomía. Y ahora vamos a hablar del cáncer de riñón, que sabemos que en los últimos años se desarrollaron muchas técnicas, digamos, mini-invasivas, y claramente la nefrectomía parcial robótica ahora tiene un papel fundamental, primero de todos en los tumores T1A, y en algunos tumores T1B, donde hay que considerar siempre de hacer una nefrectomía parcial. Si no se puede hacer robótica o no se tienen las competencias para hacerlo, hay que hacerla de forma abierta o laparoscópica, como se quiera, pero también en casos de tumores CT2, por ejemplo, en pacientes con un solo riñón o con una insuficiencia renal crónica, se puede proponer una nefrectomía parcial, y lo vemos, por ejemplo, en este estudio de Riccardo Bertolo, del grupo del profesor Porpilla de Turín, que en 290 pacientes, la RAPN ha tenido un papel, digamos, un perfil de seguridad oncológica, también con resultados quirúrgicos, digamos, muy buenos, y claramente una mayor tasa de complicaciones, pero que digamos es algo asumible, pero con un resultado oncológico muy bueno en tumores que tenían una mediana de tamaño de 7,6 centímetros. Y es propio por el hecho que
durante estos años vamos avanzando en el tratamiento, digamos, del cáncer de riñón y intentamos siempre ser más conservadores y más mini-invasivos, que se están desarrollando algunos modelos de 3D. Sobre todo el grupo de Turing, el profesor Porfilla, pero también, por ejemplo, en nuestra institución hemos ahora acabado un estudio de colaboración y aquí podemos ver que, de hecho, el utilizo del augmented reality o de la reconstrucción 3D puede dar una mejor calidad de la resección y reducir el número de complicaciones postoperatorias. Y también claramente los modelos virtuales que utilizamos pueden ayudarnos y pueden ser considerados en esta serie de 100 pacientes como un factor de protección contra la pérdida de función de riñón, porque no es solo una cuestión de ser oncológicamente radicales, pero también de hacer una restricción donde vamos a mantener cuanto más parénquima posible, porque hemos visto en diferentes estudios que es esto la cosa más importante a la hora de valorar la función renal al año de la nefrectomía parcial y no tanto el tiempo de isquemia, que más bien ocasiona una insuficiencia renal, digamos, aguda, que después puede resolverse si es que hay el tejido para claramente tener una buena función renal. Aquí podéis ver un caso de un paciente de 65 años con un tumor renal, digamos, complejo, por lo cual hicimos una reconstrucción 3D, que podéis ver aquí. Esto es muy interesante porque a la hora de pensar cómo se hace este tipo de intervención, tener un modelo 3D y un modelo donde se puede hacer también digamos, una superimposición entre la imagen que se ve en la laparoscopia o, por ejemplo, en robótica y este tipo de imagen que veis ahora es algo que claramente nos cambia, digamos, desde el punto de vista quirúrgico el planning. Podéis ver aquí que hay una arteria que parece ir arriba del tumor. Y ahora vamos a ver cómo lo hicimos este tipo de intervención. La hicimos con una nueva torre, la torre de Stoss, que se llama Rubina. Eso es algo de verdad muy interesante. Nosotros como centro tenemos tanto el robot, obviamente, como diferentes torres 3D. Y esta es nuestra última adquisición, es una torre 4K 3D con la oportunidad de tener el ICG, ICG, perdón, con imágenes que se van juntando de la cirugía y del ICG. Por lo cual aquí podéis ver lo que hicimos. And the renal parenchyma surrounding the mass is visible, ICG insection is performed. With the image 1S Rubina by Storz, a superimposition of the ICG image with the 4K vision is performed. As you can see, the black and white image that we are used to see during the near-infrared vision is not necessary. This overlay of the ICG data onto the white light image allows a better visualization of the field while taking advantage of the ICG highlighting. In this case, part of the anterior face of the superior pole, as well as the renal mass itself, became ischemic, as the artery that was previously sacrificed also fed this part of the kidney. Perdón. Aquí, como podéis ver, digamos lo interesante, ahora lo estaba mi colega lo había hecho en inglés porque este es un vídeo que presentamos a la Sociedad Europea. Lo que es muy interesante es que después de cortar esta arteria que habéis visto en la reconstrucción 3D, ya se ve que hay una isquemia de parte de riñón y claramente de todo el tumor. Y vemos claramente cuál es nuestro límite para hacer nuestra enucleación. Yo creo que esto sí que supone, digamos, una ventaja significativa. Esta es una forma de visualización que es monocromática, que podemos utilizar para ver, digamos, imágenes precisas de dónde hay una gran vascularización, pero yo creo que lo que importa básicamente es que podemos hacer una intervención teniendo estas dos imágenes del ICG y del tumor
que se juntan. En este caso tenemos una visualización que se llama MAP, que es muy interesante porque nos indica dónde hay la mayor vascularización. Una limitación es que cambiando, digamos, el ángulo de la óptica puede cambiar un poco también la imagen que vemos. Pero sí que es cierto que el tumor a la izquierda no tiene ninguna vascularización y que el tejido a la derecha sí, con el polo superior que probablemente se quedará algo isquémico porque le hemos ligado esta arteria que habíamos hecho. Y después, como podéis ver, no hay prácticamente sangrado y solo hay que hacer una sutura a nivel medular y a nivel cortical, como hacemos siempre con Monocril y Vicryl con la técnica de sliding clips. Y veis ahora cómo está perfusionado, digamos, el riñón en la parte que no hemos tratado. Y ahora vamos a hablar del tumor del pene. Este sí que es, digamos, un tumor muy raro, por lo que le voy a hablar, digamos, de la linfadenectomía inguinal que hacemos de forma laparoscópica y recientemente hemos empezado a hacerla de forma robótica, que es algo que en nuestro protocolo es muy importante, porque sabemos que el estadiaje de los ganglios inguinales es un problema a nivel del tumor del pene, porque en un 30-60 pacientes que tienen nódulos palpables después la anatomía será pene cero, pero hasta el 25% de los pacientes clínicamente N0 tienen, digamos, ganglios afectados por el tumor del pene y el imaging no nos puede ayudar. Entonces tenemos que hacer un balance entre hacer un infratratamiento, que puede suponer una alta mortalidad, y claramente un tratamiento cuando no se necesita. De hecho, por ejemplo, sabemos que estos tratamientos y en particular la linfadenectomía abierta supone una morbilidad muy elevada. En hasta el 70% de los casos hay complicaciones. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Lo hacemos haciendo una intervención de tipo mini-invasivo para reducir la morbilidad, pero tener siempre una elevada, digamos, precisión diagnóstica, considerando que hay diferentes casos donde se puede hacer, por ejemplo, en tumores de riesgo medio-alto CN0, donde se puede hacer una biopsia de linfonodos centinelas, que también hacemos, pero hemos notado que algunas veces, aunque esta sea claramente una intervención menos invasiva, algunas veces nos sale negativo el ganglio que hemos digamos, recogido, pero el paciente al cabo de algunos meses se vuelve positivo a nivel patológico. O también lo podemos hacer en pacientes con tumores clínicamente N1 o 2, donde sí que tendríamos que hacer una linfadenectomía inguinal radical y no la modificada que normalmente reservamos a los clinically N0. Y aquí podéis ver nuestra población. Hicimos 52 linfadenectomías, digamos, en los últimos 8 años, en 30 pacientes. Podéis ver que cómo se hace este tipo de intervención. Es muy importante, digamos, mantener nuestros reperes quirúrgicos, o sea, valutar el músculo sartorio, el abductos, el ligamento inguinal, y claramente también los vasos femorales. Y empezamos, digamos, por una incisión simple, donde ponemos un trocar balloon, que es muy importante porque nos permite tener, digamos, el trocar lo más fuera posible y empezar a hacernos un poco de espacio para poner los dos otros trócares y empezar nuestra cirugía. Es una cirugía que puede ser, digamos, compleja, porque claramente hay los vasos femorales ahí, hay la vena safena, que hay siempre que, cuando se puede, entonces sobre todo en los casos de linfadenectomía modificada, hay que intentar no ligar los colaterales de la safena, entonces hay que hacer primero de todo una exposición de la vena safena y de sus colaterales, intentar con la técnica de rolling
sacar nuestros ganglios y hacia nosotros para darnos siempre más espacio y para tener siempre siempre mejor visión, digamos, de los vasos que vamos a tratar. Y siempre y cuando los tratamos hay que pensar de poner algunos clips. También esto es fundamental para reducir el riesgo de linforrea y linfoceles, que es claramente la complicación más importante, bueno, más que importante, digamos, más frecuente y seguramente que supone un problema de calidad de vida y de morbilidad, digamos, en los 30 días siguientes a este tipo de intervención. Aquí podréis ver cómo vamos a hacer una disección que fue inicialmente anterior, después lateral, hasta que vamos a ver dónde está el ligamento inguinal. Entonces, una vez que hemos visualizado el ligamento inguinal, sabemos que hemos acabado, digamos, nuestra resección. No vamos más profundo en este caso, porque es una linfadenectomía modificada. Y aquí podéis ver nuestro protocolo postoperatorio, donde lo que hacemos es dejar en reposo absoluto para 24 horas, con antibióticos para una semana, siempre darle heparina para un mes, y el drenaje lo vamos a extraer, digamos, a sacar, solo siempre y cuando de menos de 20 mililitros cada día. Los resultados quirúrgicos y oncológicos han sido en estos casos buenos. La intervención, digamos, la linfadenectomía supone una duración de 90 minutos cada lato. Han habido un 7% de nódulos positivos y la recurrencia nocal, la verdad que fue de un 10% con metástasis en un 10% de los casos. O sea, lo que quiere decir que normalmente esos pacientes, una vez que los podemos tratar y que lo hacemos de una forma, digamos, correcta, a no ser que sean N3, obviamente, pero si son N1 o N2, tienen una oportunidad de curación que es muy importante. Claramente este tipo de intervención es una intervención que no ha dado necrosis a nivel de la piel, pero sí que ha habido linfedema, linforrea con linfocele, y es en estos casos que hemos tenido que hacer un nuevo drenaje, por lo cual hemos tenido complicaciones que se pueden categorizar como 3A o 3B de Clavien-Dindo. O sea, no es un tipo de intervención que no da complicaciones. Lo que es cierto es que si lo hacemos de forma laparoscópica o quizás robótica, hay menos riesgo de necrosis a nivel de la piel y también de infecciones, digamos, a nivel de la piel. Pero el problema de linforrea y linfocele todavía no lo hemos solucionado. Aquí podéis ver un caso, digamos, que hicimos en robótica. Ahora, cuando lo hacemos de forma laparoscópica, algunas veces lo hacemos de forma bilateral simultánea, y esto es muy interesante porque reducimos el tiempo operatorio de un 60-70 minutos. Claramente, si lo hacemos con la robótica, esto no lo podemos hacer, pero sí que la robótica es muy fascinante. ¿Por qué? Porque claramente supone una learning curve que es menor, y porque, digamos, la posibilidad de tener, digamos, tanto un zoom tan bueno como una manipulación o una movilización de los brazos con los ángulos que todos conocemos, de verdad cambia la cirugía y esta se vuelve a ser un poco más fácil. Pero claramente no hay ningún estudio que demuestra que la cirugía robótica hablando claramente de linfadenectomía inguinal, tenga resultados oncológicos y o funcionales mejores de la laparoscopia. Y hasta esto es verdad por la cirugía abierta, que la linfadenectomía abierta de hecho sigue siendo el tratamiento estándar, y la hacemos siempre en estos casos donde la linfadenectomía inguinal endoscópica ha salido positiva y donde hay que hacer una linfadenectomía profunda. En aquellos casos vamos por vía abierta, porque hemos visto que por vía laparoscópica hay un riesgo de complicaciones que es demasiado elevado. Y veis que aquí fundamentalmente la técnica es la misma que se utiliza en la laparoscopia, pero claro, el cirujano está algo más cómodo, yo creo. Y este es un vídeo muy interesante que hemos presentado ahora en el ERUS 2021, que se hizo hace 20 días, y que la verdad ha ganado el segundo premio, nuestro fellow que se llama
Bueno, en este caso fue un adjunto, el doctor Gaia, que es el que más opera estos tipos de pacientes. Y ahora vamos a hablar del cáncer de testículo y sobre todo de la linfadenectomía retroperitoneal robótica, que como sabemos es algo que ya se ha desarrollado en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años se utiliza, pero no muchos centros lo hacen porque claramente es una cirugía compleja que supone una serie de complicaciones relevantes. Pero es interesante, aquí podéis ver un estudio de Pierce que se publicó en European Urology 2016 con 47 pacientes tratados por tumores no seminomas. Y es muy interesante ver cómo los resultados, digamos, funcionales fueron, los resultados fueron muy buenos, sobre todo, por ejemplo, la eyaculación fue normal en todos los pacientes que se trataron, y eso es una cosa que hay que tener en cuenta porque estamos hablando claramente de pacientes normalmente muy, muy jóvenes, donde hay que intentar hacer una cirugía así radical, pero claramente que suponga de mantener una esfera sexual normal. Y también podéis ver que tanto el tiempo de estancia hospitalaria como el tiempo, el tiempo quirúrgico y el número de ganglios que se sacaron por intervención fueron seriamente resultados, digamos, relevantes, y es por esto que nosotros la utilizamos. La utilizamos cuando en tumores seminomas, en masas residuales con PET positivo, y en tumores no seminomas en caso en que la masa sea mayor de 1 centímetro con marcadores negativos. Entonces, por ejemplo, este año hicimos 15 linfadenectomías retroperitoneales, no todas fueron robóticas, pero la mayoría sí que lo fueron. Utilizamos una técnica que de hecho es la técnica que publicó Pierce, entonces ponemos el paciente en decúbito lateral como si fuera una nefrectomía, de hecho, pero no es la única técnica que se puede utilizar. Ahora es verdad que con el robot XI se puede hacer también, el paciente se puede poner como si fuera una prostatectomía radical. Eso es algo muy simple y sobre todo que se puede utilizar con los trócares en líneas, la misma configuración para la disección interaortocava o la disección paraórtica. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados así y la verdad que nos ayuda mucho porque tampoco tenemos muchos problemas con el intestino, que normalmente claramente se desplaza hacia abajo. Y aquí podéis ver un vídeo donde hacemos una linfadenectomía interortocalal que fue en este caso hecha por el doctor Palou. Este es siempre, digamos, algo muy fascinante. No tengo resultados específicos por este tipo de tumor, por este tipo de linfadenectomías, que es verdad que son cirugías que pueden ser muy, muy complejas, sobre todo cuando se ocasiona una lesión vascular. Pueden ser, digamos, de verdad nightmares in urology, pero en manos expertas como la del doctor Palou o del doctor Breda se puede hacer este tipo de intervención sin ningún tipo de problema y sobre todo alcanzando un tratamiento que de verdad es curativo. Y en este caso vamos a ver que primero lo que hace es aislar la vena gonadal, después el uréter y después empieza, digamos, a definir dónde está el borde del músculo psoas y empieza a dar la disección interaortocava de una masa que era, si no me equivoco, de 3 centímetros, que salió teratoma. Y bueno, esta es otra técnica muy, muy interesante. Aquí sí que, por ejemplo, nosotros estamos valorando de utilizar el ICG para hacer este tipo de tratamiento. El ICG nos permite de valorar la vascularización de los tumores. Aquí veis que hay una pequeña, digamos, lesión vascular que se puede tratar tranquilamente de forma robótica en este caso, pero bueno, no es siempre tan fácil este tipo de complicación y no siempre sale todo muy bien, pero sí que es verdad que hay que tener una buena, digamos, learning curve y ser cirujanos expertos para hacer esta intervención. Una vez que se cumplen estos criterios, la intervención es algo que se puede hacer muy fácilmente y sobre todo que cambia mucho para el paciente porque el postoperatorio es muy, muy distinto.
Aquí veis que está aislando, digamos, la masa. Tampoco hay mucho sangrado en este caso, con lo cual es, digamos, es algo más fácil. Depende también del tipo de tumor que estamos tratando, porque sabemos que en los tumores seminómas puede ser un poco más difícil la disección, entonces nosotros a veces, si vemos que son masas, digamos, significativa, empezamos y pensamos de hacerla por vía abierta, que no es nada que no se pueda hacer, pero veis que la verdad que con el robot la visualización es muy buena y también el control vascular puede ser muy bueno, y es por esto que yo creo que hay un cambio significativo, digamos, en la tasa, digamos, de sangrado, digamos, en el riesgo de sangrado, porque se ve de una forma que es de verdad espectacular y es completamente distinta a lo que se puede ver por vía abierta. Como dice siempre el doctor Palou, despacito, despacito, con cuidado, pero sin pausa y sin prisa, se va a hacer lo que es la disección completa de la masa. Muy importante poner los clips, habéis visto que aquí se puso uno, porque es muy importante, porque en general siempre hay un riesgo claramente de lesión y de linfoceles, mayor quizás a la izquierda que a nivel interaortocava, pero siempre hay que ponerlas porque claramente la presencia de quilo o después de este tipo de intervención pues, puede hacer que el paciente tenga que mantener el drenaje para 20 días y también una antibiótico terapia, entonces esto puede ser, digamos, un efecto adverso que nos ahorramos si hacemos bien nuestro trabajo, si utilizamos bien los clips y a la hora de tener alguna duda, si hacemos alguna sutura del esfuerzo que nos aseguren, digamos, que no haya este tipo de problema. Ya hemos acabado, digamos, con nuestra, casi completamente acabado. Aquí veis que hay un contacto, digamos, íntimo de la masa con el vaso. Pero bueno, de una forma, digamos, siempre viendo lo que se está haciendo, se puede aislar bien el vaso y después, una vez que se ha hecho esto, es continuar, digamos, a encontrar, a seguir el plano y acabar con nuestra exéresis. Bueno, muy bien. Pues entonces hemos acabado, digamos, con los varios tumores del genitourinarios y lo que hemos visto, por lo menos lo que quería transmitir, es que hay muchas nuevas tecnologías. El robot es una y quizás ahora es algo que se conoce más en el mundo y además ahora hay nuevas plataformas, hay la plataforma de Medtronic, de Hugo, hay la plataforma Versus, entonces con nuestras nuevas plataformas, lo bueno es que ahora habrá siempre más competición, entonces los robots funcionarán mejor y probablemente costarán menos. Y serán, digamos, algo que se pueda utilizar en muchos más hospitales. Pero no es solo una cuestión de tecnologías como el robot, es una cuestión de tecnologías como biomarcadores, como en el diagnóstico el microscopio confocal. Estas son todas herramientas que hacen que el diagnóstico y posiblemente el follow-up claramente sea menos invasivo y más preciso, lo que puede claramente ocasionar un tratamiento menos invasivo. Porque si hacemos un diagnóstico de forma más precisa, donde podemos saber bien cuál es el tipo dónde está el tumor, hasta cuál es el tumor antes de la intervención, digamos, radical, y sobre todo
si podemos hacer una cirugía conservadora, todo esto depende de cómo hacemos el diagnóstico. Y también, claramente, las cirugías, veis que van siempre más hacia una cirugía mini-invasiva, y no solo mini-invasiva, conservativa, porque el tema de hacer una cirugía conservativa es lo más importante desde el punto de vista del resultado funcional. Si hacemos una cirugía mini-invasiva que no es conservativa, y al revés, deberíamos hacer una cirugía abierta quizás, pero conservativa si es posible. Pero la verdad que ahora con estas herramientas lo que va a cambiar es que probablemente tendremos menos complicaciones postoperatorias y mayores resultados funcionales para los pacientes. Pues muchas gracias, ha sido un placer, espero que no haber alargado mucho mi intervención y si hay preguntas estoy aquí. Muchas gracias. Digo, la verdad es que un extremo completo, Andrea. Y pues bueno, hubo muchas personas que se agregaron a la charla durante el momento y me están aquí preguntando específicamente sobre tu formación. Lo voy a repetir. El doctor es el doctor Andrea Galioli. Él es egresado por la Universidad de Milán, en Italia. Cursó muchísimo tiempo en investigación en la Fundación Puigvert, fellow en la Fundación Puigvert, más de 168 artículos y abstracts de diferentes revistas, revisor de diferentes revistas, 6 publicaciones en diferentes libros. Y pues bueno, ahorita la adquisición más joven de la Fundación Puigvert. Pues bueno, Andrea, tengo aquí unas preguntas y dice puntualmente, en México la crioterapia es una terapia poco utilizada en base a la función de ciertos estudios diagnósticos de imagen que se tienen que conjuntar. La resonancia magnética que se utiliza para poder determinar ¿cómo se llama? Los planos, menciona aquí, los planos para una adecuada crioterapia, siempre es necesaria o puede utilizarse algún otro método diagnóstico para poder hacer la planeación de una ablación o una crioterapia. Yo considero la resonancia magnética algo necesario, sinceramente. Sobre todo si estamos hablando de una lesión, digamos, un primer diagnóstico, porque ahí sí que tenemos que caracterizar bien la lesión. Y hay que considerar que la crioterapia, sea esa focal o hemiablación, o también una crioterapia total que se hace claramente, se puede hacer. Pero como nuestra idea es, si se puede hacer una hemiablación, necesitamos tener la resonancia magnética para ser lo máximo precisos posibles. Sí. Yo normalmente digo que sí. Hay casos donde no se hace, sí, pero en principio debería hacerse siempre, yo creo. Muchas gracias. Siguiente pregunta aquí que tengo. Caso de paciente masculino de 59 años de edad con un antígeno prostático de 16, una escala de Gleason 6, 3+3, que no desea tratamiento quirúrgico ni radioterapia. ¿Este paciente sería candidato a una crioterapia? Digo, aquí obviamente sería lo ideal ver los cilindros, cuánto... ¿Qué faltaría, Andrea? ¿Qué le dirías aquí al doctor? Entonces hemos dicho 59 años, sabemos que es un Gleason score 3+3, ¿verdad? ¿No? Sí. No he entendido si el paciente no quiere vigilancia activa. No, el PSA es de 14. Entonces, bueno, ahí, pues bueno, está 59 años, es muy joven. Entonces, el paciente no desea un tratamiento quirúrgico para remover la próstata, ni tampoco desea radioterapia por la cuestión sexual, porque ha leído que, pues bueno, puede tener incontinencia. Entonces, dice, este paciente sería candidato para una crioterapia. ¿Qué otros puntos tú consideras que podrías necesitar tú para poder encontrar al candidato ideal? Bueno, necesitaría 3 puntos. En principio, saber, claro, el porcentaje de cilindros positivos y dónde, claramente, para proponer un tratamiento el otro. Saber el tamaño de la próstata, porque esto es algo importante, no lo mencioné antes, pero claramente por tamaños prostáticos muy elevados, la idea de hacer una crioterapia puede ser, digamos, algo más difícil y a veces empezamos una hormonoterapia antes para reducir el tamaño de la próstata. Y normalmente nuestro límite puede ser hasta los 60 gramos, pero esto es algo que claramente depende del tipo de paciente.
y básicamente yo diría que, y claramente información sobre la resonancia magnética si es que la tiene. Yo diría que estas tres son las cosas básicas, o sea, el tamaño de la próstata, las biopsias, dónde y cuántos cilindros positivos, porque normalmente nosotros lo vamos a proponer en pacientes que no tienen, hablando de la terapia de tumor prostático de primer diagnóstico, que no tienen un número de cilindros muy elevado. O sea, normalmente decimos entre 2 y 3 cilindros positivos. Eso es algo que claramente puede cambiar. Pero sí que el paciente sería un candidato absolutamente sí, en principio sí, si las informaciones que nos faltan se cumplen, digamos, y tenemos los requisitos, absolutamente sí. Siguiente pregunta. ¿Existe o han tenido evidencia de seeding en los trócares posteriores a una linfadenectomía inguinal por cáncer de pene? Yo he tenido 2 casos. ¿Ustedes? No sé ustedes. No hemos tenido ninguno. Hay que decir que, como podéis ver digamos, de la tabla que os mostré, no todos eran positivos. Entonces, al final, los positivos eran mucho menos de los que eran PN0. Pero no hemos tenido. Yo creo que aquí el problema podría ser cuando se rompe un ganglio que es afectado por la enfermedad. Ahí sí que puede ocasionar el problema de tener una recurrencia, digamos, atípica en los trócares, que de hecho es lo mismo de tener una recurrencia atípica tras una nefrurectomía por un tumor T3 o N1. O sea, el problema siempre es la manipulación del tumor. Si se manipula y se rompe, o si el tumor ya está extendido, ya es un N3, por ejemplo, entonces no depende esto probablemente de la cirugía en sí mismo, con la laparoscopia el riesgo de seeding es probablemente mayor que la cirugía abierta. De hecho, nosotros en los pacientes que son N3 no hacemos la linfadenectomía, ni abierta ni laparoscópica, o sea, empezamos con un tratamiento quimioterápico. Si es solo N3 lo podemos considerar neoadyuvante, pero no siempre vamos a la cirugía porque muchas veces progresan nuestros pacientes. Ok, muy bien. Tengo aquí mensajes de algunos de los residentes que, bueno, pues siempre es estimulante para ellos el poder ver gente tan joven. Pregunta puntual. Bueno, si después podemos pasar tus datos para poderte contactar. Creo que ya lo pusiste en tu diapositiva previa. Bueno, ya tienes más fans. Y pues, bueno, me da muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta del público? Ok, esta pregunta es del Ecuador. Tenemos una pregunta de acá. La realidad de nosotros es que no hay acceso a la cirugía robótica. ¿Cuál sería la mejor recomendación para masas renales pequeñas y sí, o sea, como cuánto, quiero entender la pregunta, en el entendido de que existe, bueno, nosotros sabemos que es un centro de entrenamiento. ¿Cuál es el número aproximado de casos para poder hacer una curva de expertise para cirugía abierta, para cirugía laparoscópica? ¿Y en qué casos recomendarías hacer cirugía abierta y cirugía laparoscópica específicamente en masas renales pequeñas? Deberíamos definir masas renales pequeñas. Si hablamos de masas menores de 2 centímetros, ahí hay diferentes opciones. Se puede hacer una cirugía, claramente sí, digamos, es el tratamiento estándar, pero dependiendo de las comorbilidades del paciente y del deseo del paciente, se puede también hacer una vigilancia activa. O sea, yo esto no lo encuentro absolutamente incorrecto. Se puede también proponer una crioterapia renal, pero hay que tener siempre en cuenta que la crioterapia en general y en particular la renal no es el tratamiento estándar. Entonces, tiene muy buenos resultados a corto plazo. A largo plazo es un poco distinto el tema. Y entonces los pacientes que vamos a seleccionar deben ser pacientes que no tienen, por ejemplo, una larga expectancia de vida, o por razones puntuales hay que tratarlos, pero no se pueden tratar con una cirugía, digamos, más agresiva como puede ser la nefrectomía parcial.
Y sobre el tema de la learning curve, este es un tema muy, digamos, debatido. Yo tengo que decir ahora, no tengo la información sobre cuánto es la learning curve de la abierta y de la laparoscópica. Y yo la información que tengo y que creo que es la verdad es que la learning curve entre la laparoscopia y la robótica es muy diferente. Lo que quiere decir que probablemente con la robótica vamos a aprender más fácilmente de hacer una intervención. Si no tenemos la robótica, podemos hacer la laparoscopia, por supuesto. Yo creo que aquí el problema no es solo la learning curve, el problema es dar un buen tratamiento a un paciente. Si estamos hablando de tengo que hacerme la learning curve, entonces voy a hacer todas las laparoscopias porque tengo que hacerme, digamos, un poco de entrenamiento, se puede hacer con un proctor, pero normalmente hay que recordar que la cirugía en pacientes T1A o T1B debería ser siempre una cirugía, por lo menos de entrada, si es posible, una nefrectomía parcial. Ok, muy bien. Entonces puede ser por vía abierta tranquilamente. O sea, esto no es un daño al paciente. Esa es la intervención estándar, que va muy bien. Eso es importante. Fíjate que, o sea, digo, la realidad, nuestra realidad aquí en América Latina. México tiene la fortuna de tener ya varios equipos en varias partes del país. Es cierto, faltan en algunos sitios específicos, va a ir creciendo, no me queda la menor duda, así como llegó la laparoscopía, así está llegando el robot y diferentes técnicas novedosas a nuestro país. Sí es cierto, hay cierto atraso en otros países, pero me ha tocado ver ese sentimiento de que no están haciendo las cosas bien porque no tienen un robot. O sea, me ha tocado hacer como que tener ese sentimiento a veces de inferioridad, y es que ellos están haciendo con robot, ellos tienen cosas muy novedosas. Y la verdad es que la fortuna que tuve también de estar ahí en la fundación es ver cómo las cistoprostatectomías, linfadenectomías retroperitoneales y muchas cosas se siguen haciendo abiertas. Entonces, el hecho de que se vea de que en estos centros hospitalarios y obviamente se está proyectando las cosas más novedosas, lo más nuevo, pero que la cirugía abierta sigue siendo una piedra angular y por ejemplo, nosotros la nefrectomía parcial, la verdad que ahora vamos más o menos al 50-50, pero hacemos muchas laparoscópicas. Por ejemplo, por masas renales pequeñas, por ejemplo, con exofíticas, hacemos tranquilamente una cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque de hecho tenemos cirujanos que la saben hacer muy bien, que han cumplido sus learning curve hace muchos años y por lo cual no se necesita hacer la robótica, ahorramos, digamos, dinero al sistema nacional con resultados, y esto es importante, quirúrgicos comparables, si no iguales. Entonces, la robótica, claro, a todos gusta muchísimo, pero no es la cosa fundamental. Lo fundamental es hacerlo bien para el paciente. Ese es, digamos, para mí es un mensaje que cuando se habla de novedades puede ser un mensaje un poco, digamos, parece viejo, pero es algo muy, muy importante. Y de hecho nunca hay que perder, digamos, la costumbre de hacer intervenciones abiertas, porque siempre, siempre habrán casos abiertos, siempre. Y serán los más difíciles, además. Claro, coincido. Pues bueno, Andrea, muchísimas gracias. Espero que esta sea la primera de muchas, muchas, muchas charlas que nos puedas dar. La verdad es que siempre es un orgullo, te lo comenté muchas veces, el ver el desarrollo que se tiene de tu persona y de todos ahí en la fundación, que nunca dejen de este tipo de cuestiones académicas, que puedan inspirar a más jóvenes para que puedan seguir el mismo trayecto. Y pues bueno, muchas gracias a todos por conectarse. A nombre de Eurosur Mérida, de todo el staff de Eurosur Mérida, el doctor Hernández Melo, el doctor Williams Niño Nájera, el doctor Mario Estrada, el doctor Jorge Ayuso, el doctor Luis Becerra, el doctor Cruz Noricumbo y todo el staff completo, secretarias, señoritas que nos ayudan en la asistencia, todo el personal de enfermería que son la base. Muchísimas gracias a todos. Sinceramente, todo este esfuerzo de Noviembre Azul no hubiera sido sin ustedes. Y pues bueno, cerramos con lo más padre, como diríamos aquí en México. Yo te Muchísimas agradezco gracias. mucho y muchas gracias a ti y enhorabuena por la iniciativa, que de verdad es algo muy importante para nosotros y para los pacientes. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo.